Kepa Amuchastegui presenta Cuentos de Kepa Amuchastegui, Salto al Vacío. Hola amigos, hoy a modo de regalo de fin de año me atrevo a publicar para ustedes el comienzo de una novela que he tenido en mente desde hace años, que he empezado 1000 veces y que nunca he logrado terminar. Pues como tantos otros escritos míos que han quedado ahí, archivado en carpetas viejas o en los vericuetos de mi computador. Disculpen por favor mi osadía al pedirles algo avergonzado de antemano, que le dediquen parte de su tiempo a esta lectura sin pretensiones y que, eso sí, me comenten después si les ha gustado o si debo dejar que el texto se siga marchitando en el polvo de vetustos archivos. Gracias. Escuchen a continuación Salto al Vacío, el comienzo de una historia inconclusa. 1. Enfrentado a la inmensidad de aquel arrozal, saltar de isla de pasto en isla de pasto parecía ser la cosa más razonable, tratando de evitar, eso sí, en la medida de lo posible, pisotear el arroz y, claro, sin ir a meter los pies en los charcos de barro negro. Alguien había olvidado cerrar la compuerta de alguno de los numerosos canales de irrigación y hasta el sendero por entre el arrozal, un poco más elevado que el resto de los campos, se había inundado. El sol empezaba ya a esconderse a sus espaldas y si no se apresuraba, la oscuridad de aquella noche sin luna en un cielo cubierto de nubes le impediría discernir los límites entre las islas de pasto y los charcos de barro negro. La pesada maleta que llevaba consigo le dificultaría saltar ágilmente, pero de todas maneras decidió intentarlo. Pensó en un instante que, una vez más, no se trataba en absoluto de una decisión de su parte, ya que era lo único que podía hacer. A no ser que decidiera, ahí sí, sin lógica alguna, regresar a la encrucijada donde lo había dejado el bus y esperar pacientemente a que pasara algún otro medio de locomoción que lo llevara con pies algo más secos a otro sitio. Pero, ¿a dónde? A otro pueblo, pero al parecer en aquella comarca desheredada de Dios no había más pueblo sino aquel cuyas luces empezaban a encenderse tímidamente allá a lo lejos. 2. No, señor, no dejó dicho para dónde iba. Hace como 5 días, señor. Yo lo vi salir de mañanita con una maleta como todos los días. No, señor, no todos los días salía con una maleta, pero sí salía de mañanita. Sí, señor, muy raro. No, señor, no parecía normal, igualito a todos los días. Se despidió como todos los días. Hasta luego, Ana Luisa, y se fue. Pues a él no le noté nada raro. Lo raro es que ya falte desde hace 5 días, ¿o no? No, señor, en casa no hay nadie. A la criada le dio permiso la semana pasada y la señora y los niños están de vacaciones por Europa desde hace como 15 días, creo. Yo soy la portera del edificio. Sí, esta semana me toca turno de día y ahí en la portería tenemos llave maestra que abre todos los apartamentos. Por si acaso, sí sabe cómo es, ¿no? Regando las matas. No, señor, él no me dijo nada, solo que al ver que no regresaba pensé que era mejor regarlas para que no se fueran a marchitar, ¿no es cierto? No, pues la cama no estaba hecha, pero fuera de eso todo estaba en orden. No, el teléfono estaba descolgado. Sí, claro, por eso es que a usted le sonaba todo el tiempo ocupado, sí, señor. ¿Ahora? Sí, en la sala. No. Pues lo único, así como raro, es un mapa de Colombia en el piso, sobre la alfombra, frente a la chimenea. Sí, señor, hay algo escrito. Conatra y un número de teléfono.
253-7849. Sí, Conatra, sí señor. Sí, es una empresa de transportes de buses intermunicipales. Yo la uso para ir a mi pueblo. No señor, no, nada más. 3. Saltó unas cuantas veces más, deteniéndose a cesante después de cada salto para determinar cuál sería el próximo salto a dar. Sí le molestaba tener que dar saltos en sentido lateral, ya que le hacía perder el tiempo, y la sola idea de perder el tiempo le había agobiado toda la vida más que ninguna otra. Además, el día ya iba tocando a su fin y pronto no quedaría luz suficiente para decidir qué salto dar. Dio un último salto y se detuvo. Aquello era absurdo. Maldijo la maleta y la hora en que se le ocurrió meterle, fuera de un par de camisas, un pantalón, alguna ropa interior y otros objetos menores, la 12.5 de libros que tanto trabajo le había costado seleccionar. No, la cantidad había sido fácil, 12.5. Es raro, pero suena bien. En otros tiempos habría dicho 15 libros o 20 o quizá 30, pero precisamente esos eran tiempos que él quería relegar al olvido, y la mejor manera de hacerlo era empezar justamente por ese tipo de detalles aparentemente banales. Por ejemplo, negando de una vez por todas el uso común y ya demasiado trillado de los llamados números redondos, y hablando más bien, ¿por qué no?, de docenas. 12.5 de libros malditos que le pesaban ahora sobre el cuerpo y la conciencia como el día del gran fracaso. Mejor ni pensar en él, cuando había decidido que todo era una mierda y que lo mejor era darlo todo por terminado. 4. Había subido hasta el piso 24 pensando que la caída, si se atenía a las leyes de la gravedad archivadas por allá en algún lugar recóndito de la memoria, sería lo suficientemente prolongada como para que su peso, poco más de 70 kilos, se estrellara contra el cemento allá abajo con la violencia suficiente como para que su cuerpo y hasta su alma, si alma existía, quedaran aplastados, esparcidos, borrados, definitivamente inexistentes. Se había subido al ascensor y le había dicho a la ascensorista: piso 24, por favor. Lo cual era normal y no le había causado ninguna sorpresa a la ascensorista, digo, puesto que él trabajaba desde hacía ya varios años en aquel piso, a no ser que se preguntara un tanto extrañada qué venía a hacer a esas horas del día, cuando todo el mundo había salido a almorzar y no quedaba en el piso 24 nadie, sino el celador y tal vez alguna de las del aseo aspirando y quitando el polvo. La verdad había sido que la ascensorista había oprimido el botón correspondiente sin hacerse ningún tipo de pregunta y sin sentir la más mínima curiosidad, preocupada como estaba en qué estaría haciendo su hija, que había tenido algo de fiebre por la mañana y no había podido asistir a la escuela. El celador, sentado al escritorio de la recepcionista, ni lo había mirado pasar y se había limitado a contestar al buenas tardes con un buenas tardes, señor somnoliento. Entró a su oficina, cerró la puerta, le puso seguro, se quitó la chaqueta y aflojó un poco el nudo de la corbata como lo hacía siempre cuando se encontraba solo y no esperaba visitas ni tenía citas con clientes. Se sentó en el sillón de cordobán imitación cuero y lo hizo girar un poco. Pese a la insistente promesa que hacían no pocos avisos en los pasillos y en las oficinas de que aquí se respira aire puro sin humo, encendió un cigarrillo. El último, pensó mientras lo hacía, y miró hacia los cerros a través de la ventana.
¿Cuántos años? Se preguntó, mirando hacia esos mismos cerros día tras día, como queriendo encontrar entre el verde oscuro de los árboles y el marrón grisáceo de las rocas la solución al problema cotidiano. Una frase, alguna imagen que hiciera que la gente allá abajo, 24 pisos más abajo, decidiera comprar esto más bien que aquello. Y casi siempre los cerros le habían proporcionado la respuesta acertada. Frases e imágenes a veces tildadas de geniales, merecedoras de varios premios publicitarios que le habían permitido ir subiendo en el escalafón cada vez más hasta llegar a ocupar la oficina más amplia, con el mejor escritorio, el sillón más cómodo aunque solo fuera imitación cuero y la mejor vista sobre los cerros. ¡Cuántos años! Apagó el cigarrillo en la papelera pensando que era la última vez que lo hacía. Se levantó y se dispuso a realizar el acto que en aquel momento le parecía la única salida posible. Lo que no había premeditado conscientemente, pero que de todas maneras sabía en su fuero interno, era que las ventanas de ese edificio abrían muy poco, y que si abrían algo era para dejar entrar el aire cuando se necesitaba y no para permitirle a nadie arrojarse al vacío desde ellas. Se quedó allí plantado mirando estúpidamente la diminuta rendija que apenas si se abría ante sus ojos y sin saber qué hacer durante un buen rato. Súbitamente su mirada se desvió hacia arriba como impulsada por un estímulo ajeno, pero sus ojos, en vez de enfocar los cerros, enfocaron la superficie lisa y bastante sucia del vidrio. Pensó romperlo. Como anonadado por las interminables trabas del destino, buscó a su alrededor algún objeto lo suficientemente pesado que le permitiera hacerlo. Su mirada se detuvo en el computador portátil sobre el escritorio. ¿Sería lo suficientemente pesado? Con toda seguridad sí. Era de metal, no de plástico ni de fibra de vidrio como los más modernos. Sí, cumpliría su cometido. Además, bonito gesto, pensó. El aparato caería 24 pisos más abajo y se desbarataría en un confuso rechinar de disco duro, teclado y tarjeta de puta madre, y acto seguido su cuerpo, el de él, iría a destrozarse desordenado sobre los restos esparcidos del ordenador. Como sonámbulo, lo tomó en sus manos y se quedó mirándolo embelesado. Lo asió con su mano derecha y se dispuso a arrojarlo con toda la fuerza de sus 70 y tantos kilos contra el vidrio, como queriendo alcanzar con su lanzamiento de atleta algo pasado de años, los cerros allá a lo lejos. Pero no. Como si se mandara solo, su brazo se paralizó y quedó allí, suspendido en el aire con el computador bien asido entre sus dedos. El ruido. El vidrio al romperse produciría un ruido ensordecedor y con toda seguridad el celador acudiría al oírlo. Muy probablemente él necesitaría unos minutos de preparación antes de lanzarse al vacío. No se sentía capaz de saltar así, de buenas a primeras, sin saborear, aunque no fuera sino durante un par de minutos, aquel momento único. Necesitaría concentrarse, mirar hacia abajo, o no, mejor no, medir la caída, y entonces sí. Y claro, el celador llegaría y derribaría la puerta a punta de patadas o como fuera, y lo cogería por la bota del pantalón y le impediría saltar, haciendo alusión, para colmo de males, a algún precepto mal aprendido sobre la vida, en el que con toda seguridad haría uso indiscriminado de la palabra muerte, y él no creía tener fuerzas suficientes para argumentarle nada y habría hecho el ridículo y nada más. ¡Carajo!, gritó. ¿Por qué no se abren esas malditas ventanas?, pensó. Y
Se dijo que si hasta en esos momentos decisivos la muerte le era reacia, mejor lo mandaba eso también al carajo. 5. Con qué lucidez recordaba todo aquello, parado allí como una garza entre los arrozales en aquel atardecer. Lo que no recordaba era cómo ni por qué la había matado. 6. Desandó lo andado. Oyó apenas el intrascendente hasta luego doctor del celador. Como de costumbre le dio las gracias a la ascensorista, quien le contestó a la orden, como de costumbre, y fue a refugiarse una vez más en la misma cafetería de siempre y se sentó a la misma mesa para dos en la silla esa donde los helechos artificiales se le enredaban en el pelo a esperar vanamente. Bien lo sabía, que ella viniera a ocupar su silla de antes frente a él, y que la visión rígida e inanimada de aquel semblante que tantas veces había imaginado, al que tantas cosas le había dicho en sus noches de desvelos, se hiciera pronto realidad y empezara de pronto a vivir mirando, hablando, escuchando, bebiendo. Pero la imagen se fijó una vez más estática ante sus ojos, dispuesta a seguirlo a él en sus inútiles divagaciones hasta los lugares más recónditos donde él la quisiera llevar, pero sin que en ningún momento, nunca jamás, el impulso, la iniciativa viniera de ella. Claro, en realidad no era sino el compendio de instantes mal asimilados por la memoria, confusamente mezclados con momentos que él había imaginado y hasta anhelado, pero que nunca habían llegado a suceder. Al fin y al cabo, hacía cuánto tiempo que ella había dejado de ser real y se había ido convirtiendo paulatinamente en uno más de los frutos de su fértil imaginación. ¿O es que acaso había existido alguna vez? Y sin embargo, aquella voz que todavía parecía resonar en sus oídos como salida tal vez de la banda sonora de alguna película o de lo alto de un escenario. Y sin embargo, aquel olor que aún creía percibir como emanado de alguna playa de arena blanca. Y sin embargo, aquel cabello azabache que se desparramaba sobre sus hombros y se enredaba en los helechos artificiales. Y sin embargo, y sin embargo, y sin embargo. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal www.youtube.com/@quepamo. Encontrarás ahí más de 300 videos para todos los gustos, para todas las edades. No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda, ya puedes convertirte en miembro de mi canal, es decir, en patrocinador mío. Ahí arriba, a la derecha, hay un letrerito que dice unirse. Dale clic y escoge el plan que prefieras. Eso es todo. Ahora, si quieres ayudarme aún más eficazmente, entra a mi página de Patreon, www.patreon.com/quepamuchastegui, así, en una sola palabra, y colabórame con tu aporte mensual. Son dos maneras de patrocinarme para que yo pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para entretener esos ratos vacíos. Muchísimas gracias.